Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos, Señor, delante de ti en los méritos de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Él es quien nos ha abierto las puertas, Señor, para estar aquí, Señor, presentes delante de ti. Está Él a tu diestra, Señor, intercediendo por tu pueblo, Señor. Y es en su nombre que clamamos tu auxilio. Porque sabemos, Señor, lo que venimos a hacer aquí, Señor, a adorarte. Y en este momento venimos a escuchar tu palabra. Y conociendo nuestra condición, venimos, Señor, para clamar por tu Espíritu Santo. Para que lo envíes, Señor, con poder. Para que toque nuestros corazones y que nos muestre, Señor, con claridad lo que tú dices en tu palabra. Oh Padre, háblanos hoy por medio de ella, para edificación de tu pueblo, para alabanza de tu gloria, para que hoy, Señor, podamos ver aún más precioso a nuestro Salvador Jesucristo y entreguémosle a Él nuestras vidas, todo nuestro ser en adoración. Oh Señor, aquellas personas que tú has traído aquí, Señor, que aún no conocen al Señor Jesucristo, que hoy, Señor, sea su día de salvación. Que tu Espíritu Santo lleve tu palabra a sus corazones y los transforme y les dé vida espiritual y los levante de entre los muertos, Señor. Y hoy hayan más personas, Señor, del mundo, Señor, de esos pecadores que tú redimas hoy para que te alaben a ti, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a todos, Señor, a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10. Hebreos 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muchos de ustedes no han estado los últimos 2 meses que hemos estado estudiando esta epístola a los hebreos por las noches. Le voy a pedir a los que han estado que tengan un poco de paciencia. Voy a tratar de hacer un resumen breve para que todos podamos entender lo que vamos a ver en esta mañana. Esta serie la he titulado Jesús es mejor. Y la he titulado así porque es el tema de la epístola. El autor trata ese tema en este sermón que le escribe a esta congregación para mostrarles la superioridad de Jesucristo por sobre todas las cosas. Este autor, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió eso, básicamente un sermón a una congregación de judíos que se habían convertido al cristianismo cerca del año 70 después de Cristo, probablemente en Roma. Y le escribe este sermón porque de alguna manera él se había llegado a enterar de cosas que estaban sucediendo en medio de esa congregación. Principalmente había escuchado de unos que habían ya apostatado la fe, unos que habían rechazado ya al Señor Jesucristo. Pero lo más grave para el autor, y lo cual demostraba su urgencia para escribir esta epístola a estos hermanos, era que él sabía que habían en esa congregación aún personas ahí que estaban pensando hacer lo mismo. Aún estaban congregándose, aún profesaban fe en el Señor Jesucristo, pero estaban pensando en abandonar la fe. Y estaban pensando volver al judaísmo, volver a esa religión de sus padres, dudando si el cristianismo realmente valía la pena,
si Cristo realmente valía la pena. Ellos estaban experimentando un gran sufrimiento, una gran persecución, como leemos en Hebreos capítulo 10, por esa fe que estaban profesando. No solo eran perseguidos por el imperio romano, eran objeto de burla por sus vecinos, por sus amigos, eran rechazados por sus familiares. Y el gobierno romano entraba a sus hogares y se llevaba todas sus posesiones. Y todo por ser cristianos. El judaísmo era una religión que era protegida, era permitida en el imperio romano en ese momento. La única religión que era prohibida era el cristianismo. Y el sufrimiento de estas personas era tan grande, las burlas eran tantas, el rechazo era tan duro y la pérdida de sus posesiones era tanta, que sus corazones habían empezado a cuestionarse si Jesús realmente valía la pena, si seguirle valía realmente la pena. ¿Es Jesús tan valioso como para sufrir todo lo que estamos sufriendo? ¿Es Jesús tan valioso como para experimentar todo el dolor que estamos sufriendo? ¿Es Jesús tan valioso como para perder todo lo que hemos perdido? Y en esas mentes estaba lo que muchos de esas personas, sus amigos y vecinos y quizás familiares, habían hecho ya, la apostasía. Ellos estaban pensando de que el judaísmo quizás sí era mejor que el cristianismo. No solo ellos continuarían en la religión de sus padres y se volvían al judaísmo, sino que sus vidas ya no tendrían más problemas, vivirían en paz en el mundo. Y por causa de la persecución, el judaísmo ahora se volvía algo más atractivo que el cristianismo. Y así el autor les escribe este sermón con el fin de hacerles entender a esta congregación que el cristianismo no es una religión más entre muchas otras en el mundo. Que el cristianismo no es un camino más entre muchos caminos que Dios ha dejado para llegar a Él. El cristianismo, les afirma el autor, es una persona, es Cristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, rechazar el cristianismo era rechazar a Cristo. Y rechazar a Cristo era lo peor que ellos podían hacer. Quizás sin Cristo, hermanos, ellos podían vivir mejor en esta vida. Quizás sin Cristo podían vivir en paz con el mundo. Quizás sin Cristo podían tener sus posesiones intactas. Pero sin Cristo estaban poniendo sus almas en peligro. Porque como dijo el Señor, queriendo ganar el mundo, lo que hacen es ganarse el infierno. Y el autor desea mostrarles la gravedad de descuidar, como dice él en Hebreos 2:3, una salvación tan grande. Y lo hace mostrándoles a este gran Salvador. Eso es lo que hace el autor. No descuiden una salvación tan grande. Ustedes están profesando fe en el Señor Jesucristo. No descuiden esta salvación que les ha sido dada. ¿Y qué es lo que hace? Les muestra a Jesucristo y les muestra todas sus maravillas y todas sus glorias, para que ellos lo puedan ver con mayor claridad. Y lo hace comparando a Jesús con todas aquellas cosas que eran tan estimadas dentro del judaísmo. Lo primero que hace es compararlo con los profetas. Y dice, Jesús es mejor que los profetas. Y lo segundo que hace, y es lo que estamos viendo en nuestro pasaje aquí, es compararlo con los ángeles. Los ángeles eran criaturas muy estimadas dentro del judaísmo. Y lo que hace Jesús es comparar a Jesús, lo que hace el autor, perdón, es comparar a Jesús con los ángeles para decir, Jesús es mejor que ellos. No se vuelvan al judaísmo. No se vuelvan al judaísmo. Ciertamente los ángeles eran criaturas extraordinarias, pero el autor va al Antiguo Testamento y en el capítulo 1 cita 7 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar por qué Jesús es mejor que ellos. Y les dice esto: Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Jehová. Él es el Señor.
Y sus ángeles lo adoran a Él. Los ángeles le ministran a Él. Sus ángeles le sirven a Él. Por lo tanto, Jesús es mejor que ellos. No vale la pena irse al judaísmo de nuevo. Y ahora a partir del versículo 5 del capítulo 2, que es lo que estamos tratando en este momento, el autor continúa con esa comparación, comparando a Jesús con los ángeles, pero cambia su argumento. Ahora ya no trata a Jesús y lo compara con los ángeles para mostrar su divinidad, sino quizás pensando, o quizás sabiendo que una de las objeciones de esta congregación para volverse al judaísmo y pensar que el cristianismo era menos valioso que el judaísmo era decir que Jesús era un hombre. ¿Cómo va a ser Jesús mejor que los ángeles si era un hombre? Bueno, el autor en nuestro pasaje va y cita los salmos y los profetas para demostrarle a ellos que Jesús es aún así mejor que los ángeles. Jesús no solo es mejor que los ángeles por ser Dios, sino que Jesús es mejor que los ángeles por ser hombre también. Y va a demostrar la encarnación de Jehová. Cristo se hizo hombre. Ese es su argumento. Él no vino a existir como un hombre. Él se hizo un hombre. Él se encarnó. Él existía en la eternidad y lo único que hizo fue tomar carne y sangre y venir a la tierra como uno de nosotros. Y lo que estas personas a las que le escribe el autor debían entender era el propósito de esa encarnación. Porque ellos estaban menospreciando al Señor Jesús por su humanidad. Pero eso era por causa de que no entendían el propósito de la encarnación. Y eso es lo que trata aquí el autor. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse? Y el fin del autor era que ellos entendieran la superioridad del Señor Jesús y entonces vieran el infinito valor del Señor Jesucristo. Así quizás no querrían volver al judaísmo. Y así quizás entenderían por qué valía la pena sufrir todo lo que estaban sufriendo por su causa. Ahora el autor afirma que el propósito de la encarnación era hacer de Jesús el autor de la salvación. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 10. El propósito de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad era hacer de Jesús el autor de la salvación. Y lo que ese término implica es que Jesús debía venir a ser nuestro capitán, nuestra cabeza, nuestro fundador, nuestro príncipe, nuestro representante, nuestro líder. Eso es lo que el autor quiere decir. Jesús se hizo hombre para ser nuestro líder. Eso era lo que convenía, afirma el autor ahí mismo en el versículo 10. La encarnación era necesaria si Dios iba a salvar pecadores. No había otra manera. Esa es la palabra que usa el autor, convenía. No había otra manera para salvar pecadores si no fuera otra a menos que Dios se hiciera hombre. Ningún ángel podía habernos salvado, ninguna criatura podía habernos salvado, solamente Dios hombre. Por eso era tan necesaria, por eso Jesús era tan necesario para los creyentes. Y en este pasaje de los versículos 5 al 18 del capítulo 2, el autor nos muestra al menos 8 razones por las cuales Jesús debía ser nuestro líder. Hasta ahora hemos visto 5 de ellas. La primera que vimos fue para recuperar el dominio perdido. Ese dominio que perdimos en Adán. La segunda que vimos fue para ser nuestro sustituto. Adán por su pecado debía morir, pero Jesús vino para servir como nuestro sustituto. No solo como el sustituto de Adán, sino para ser el sustituto de todos aquellos que tuvieran la misma fe de Adán. Para morir en nuestro lugar. Tercero, Él era nuestro líder para llevarnos a la gloria. Adán trajo para nosotros separación. Nos echaron del Edén por causa del pecado de Adán. Bueno, Cristo tuvo que venir a ser nuestro líder para llevarnos de vuelta al Padre.
Cuarto, el autor dice que Cristo vino a ser nuestro líder para santificarnos. En Adán nosotros lo único que encontramos fue separación de Dios. Más bien lo que ocurrió fue que nos hicimos uno con el mundo. Pero Jesús vino a ser nuestro líder para santificarnos, para separarnos de Dios, para apartarnos para Dios, y para santificarnos progresivamente, haciéndonos más cada día a su imagen. Y quinto, y fue lo que vimos la vez pasada, fue para liderarnos en nuestra adoración a Dios. El autor cita el Salmo 22, versículo 22, diciendo que estas son las palabras del Mesías: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús vino a hacerse hombre, se encarnó para ponerse en medio de la congregación de su pueblo reunida y liderarlo en su adoración a Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Eso era lo que Adán debió haber logrado para nosotros, su descendencia. Pero por su pecado falló. Adán debió haber logrado todo eso por nosotros, pero falló en su rebelión contra Dios. Cristo, por lo tanto, siendo Dios, se hizo hombre para lograrlo, para lograr todo lo que Adán debió haber hecho. Y ahora Él ha llevado nuestra humanidad delante del Padre para interceder por nosotros, como nuestro representante y como nuestro líder. Ahora el autor no se detiene allí, sino que ahora va a proveer 3 razones más por las cuales Jesús debía ser nuestro líder. Y él afirma que Jesús se encarnó, y esta es la 6ª razón, para servir como nuestro libertador. Versículos 13 al 15. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo primero que debemos notar como algo interesante es esa palabra que el autor usa y que nuestra versión la traduce como participar. Nosotros leemos ahí que dice los hijos participaron, entonces dice de Cristo que Él también participó. En el original son 2 términos totalmente distintos. Es decir, el término para describir lo que nosotros los hombres hacemos participando de carne y sangre es un término distinto al que usa el autor para decir o describir lo que Cristo hace al participar de carne y sangre. Cuando el autor habla de nosotros los hombres participando de carne y sangre, usa el término koinonía, un término que viene de ese término koinonía. Eso implica comunión, tener compañerismo o compartir algo. Eso es lo que significa esa palabra. Todos los hombres, nosotros como descendientes de Adán, participamos o tenemos comunión o compartimos lo mismo, carne y sangre, porque somos descendientes de Adán. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, cuando el autor describe lo que Jesús hace, usa otro término, usa el término metejo en griego. Y ese término lo que quiere decir es que uno toma algo que no es propio de él o que no es su naturaleza. Y eso es describiendo lo que Jesús hace en su encarnación. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios. Toma algo que no es propio de Él, que no es su naturaleza, y lo hace suyo, la humanidad. Son 2 cosas diferentes. Y ahí el autor le está describiendo una gran verdad a esta congregación. Cristo, o la humanidad, no era la naturaleza de Cristo. No era lo que Él, como Él vivía en la eternidad.
Él era Dios. Y Él vino y se encarnó y tomó esa naturaleza humana para sí mismo en un momento dado. Eso es lo que el autor está diciendo, y por eso usa términos distintos. Jesús no era meramente un hombre. Jesús no era un hombre más. Él era el Dios hombre. Él era Dios en la eternidad, y lo que vino a hacer en la tierra fue a tomar algo que no le pertenecía a Él, la humanidad, con el fin de rescatar a sus hijos. Por eso lo hizo, para rescatar a sus hijos que participaban de lo mismo, de carne y de sangre. Ahora, el propósito de esa encarnación, el propósito de participar de carne y de sangre, era para esto, para libertar a sus hijos, como dice ahí en el versículo 14, de la servidumbre. Perdón, versículo 15. O para decirlo más literalmente, para libertar a sus hijos de la esclavitud en la que se encontraban. La realidad era que este pueblo por el cual Jesús vino a morir, que de paso debemos decir que no era toda la humanidad, porque el autor va a decir que Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham en el versículo 16. Era porque este pueblo estaba bajo el poder del pecado y bajo el poder de Satanás. El pueblo de Dios estaba esclavizado. De Adán nosotros, como su descendencia, recibimos no la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sino la esclavitud. La esclavitud por causa de su pecado, por causa de su descuido, de todo lo que Dios le había entregado a él para cuidar. Y en lugar de haber experimentado la libertad, fuimos hechos esclavos del pecado y de Satanás. Adán lo que hizo fue entregar su dominio y darse él mismo y a su descendencia en esclavitud al pecado y a Satanás. Y en lugar de haber sido apartados para Dios, si Adán hubiera obedecido, fuimos hechos parte con el mundo y fuimos entonces puestos bajo el dominio de a quien Dios le había dado potestad después de la caída, a Satanás. Y puesto que nosotros éramos sus hijos, recuerden que Isaías, y esto lo leímos en Isaías 9:6, al Mesías, uno de sus nombres era Padre Eterno. Por eso dice ahí, sus hijos. Porque de una manera nosotros, el pueblo de Dios, somos hijos del Mesías, hijos del Cristo. En Isaías 53, versículo 10 dice que cuando el Mesías diera su vida, pusiera su vida en expiación por el pecado, Él vería linaje, hijos. Nosotros somos sus hijos, y como nosotros éramos sus hijos y éramos esclavos del pecado, Él tuvo que participar de carne y de sangre. A pesar de que esa no era su naturaleza, con el fin de servirnos como nuestro libertador y rescatarnos de ese poder bajo el cual estábamos. Y bajo el poder que estábamos era el poder de Satanás, el que el autor dice que tiene el imperio de la muerte. Ahora, ¿por qué debió Jesús hacer esto? Bueno, porque Adán, nuestro primer líder, falló. Y esa es la relación, hermanos, que el autor de los Hebreos está haciendo aquí. Nosotros como hombres tenemos un representante, Adán. Como humanidad todos tenemos un representante en Adán y él falló. Lo que Adán hizo nos lo pasó a todos nosotros, y por eso el pecado original abunda y es parte de todos los hombres, porque Adán falló. Y cuando Dios creó a Adán, Dios le dio a Adán el dominio del mundo. Él debía cuidarlo, él debía cuidar los animales, él debía cuidar las plantas, él debía cuidar el jardín del Edén, él debía cuidar a su esposa y debía cuidar a su familia, a pesar de que en ese momento no la tenía. Pero cuando tuviera hijos, él debía cuidar de ellos. Esa era parte del dominio que Dios le había dado a él. Pero Adán falló. Y cuando la serpiente entró en el jardín del Edén y empezó a hablar con su esposa y empezó a torcer las palabras de Dios con el fin de engañarla, con el fin de que ella se aliara a su causa, Adán estaba ahí. Él estaba al lado de Eva, escuchando y viendo todo lo que estaba sucediendo, y no hizo nada. En lugar de obedecer a Dios y cuidar de la creación, cuidar de su esposa, cuidar de Edén,
lo descuidó todo. En el momento en que Adán vio entrar a ese animal, debió haberse acercado a averiguar qué era lo que estaba haciendo ahí, qué era lo que le estaba diciendo a su esposa. Y cuando se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo, debió haber destruido a la serpiente en Edén y cuidado y protegido a su esposa. Pero no lo hizo, sino que dejó que la serpiente engañara a su esposa y que lo engañara a él, y ambos cayeron en pecado y falló. Y sumió a toda su descendencia bajo la esclavitud del pecado. A todos nosotros como hijos suyos, como Él como nuestro representante. Fue por eso que Cristo tuvo que encarnarse, para ser nuestro líder, para ser ese segundo representante que necesitábamos, para revertir todo lo que ocurrió en Edén, para libertar a su pueblo de ese poder del maligno. Ahora, eso es lo que el autor afirma. El autor afirma que nosotros estábamos bajo el imperio de la muerte. Literalmente eso es el poder de la muerte. Eso es lo que Satanás tiene. Satanás tiene el poder de la muerte. Y ese poder que el maligno tiene, debemos entender esto y enfatizarlo. Dios es el que tiene el poder sobre la muerte. Él es Dios. Cualquier otro poder que tenga Satanás le ha sido dado por Dios. Es Dios quien controla todas las cosas. Pero Satanás tiene un poder, y tiene un poder en la muerte. Ahora, lo que debemos intentar comprender es cuál es la naturaleza del poder de Satanás en la muerte. Y es esta: el pecado. El único poder que tiene Satanás en la muerte es el pecado de los hombres. Y específicamente el pecado no perdonado. El pecado que no ha sido perdonado. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado, afirma Pablo, causó la muerte, y la muerte causa temor. Escribiendo a los Corintios, Pablo dijo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado no solo trajo la muerte física al mundo, sino que trajo la muerte espiritual al mundo. Pero trajo aún más la muerte eterna también. Específicamente, el pecado no perdonado trae a los hombres la muerte eterna en el infierno. Y ese es el problema que desea tratar el autor a los Hebreos: el pecado no perdonado, y cómo Jesús vino a tratar con ese problema. Y lo que afirma el autor es que Jesús tomó una naturaleza que no era suya, que Él participó de carne y de sangre con el fin de destruir. Y literalmente es anular a Satanás. Anular a Satanás. Hacerlo ineficaz. Abolir su poder. Nulificar su poder. Hacerlo inoperante. El poder que Él tenía sobre los hombres era el poder en la muerte por causa del pecado. Por lo tanto, el fin de Satanás es mantener a los hombres en el pecado, que sigan pecando, mantener a los hombres ciegos al Evangelio de Cristo, que es lo que puede libertar a los hombres del pecado. Su fin es que los hombres permanezcan esclavos a Él, que continúen siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de sus pensamientos, violando la voluntad de Dios en su ley. ¿Por qué? Porque así se irían todos con Él al infierno. Ese es el poder, el único poder que tiene Satanás en la muerte. Pero para eso se encarnó Jesús, para libertarnos de ese poder. ¿Y cómo lo hizo? Ahí nos lo dice el autor: para destruir por medio de la muerte.
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús libertó a su pueblo, lo rescató de ese poder muriendo. Y fue por eso que se tuvo que encarnar. Jesús se encarnó para que muriendo en la cruz del Calvario anulara el poder que Satanás tenía sobre el pueblo de Dios. Para usar un título de un libro de un puritano, John Owen, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Para eso se encarnó el Señor. Para abolir, para destruir, para nulificar cualquier poder que Satanás tuviera sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Él murió para satisfacer la ira de Dios por causa de los pecados de su pueblo. Y si ya no hay pecado que castigar, ya no hay temor. Hemos sido librados de aquello que nos mantenía en servidumbre, el temor a la muerte. Para eso se hizo el Señor hombre. Aquel niño, como leíamos la semana pasada, que nació en Belén, en Lucas capítulo 2, que fue envuelto en pañales. Y yo les decía que ese término que Lucas usa para describir esas ropas con las cuales envolvieron al Señor Jesús cuando era un bebé, son sumamente interesantes el término que usa. Porque es el mismo término que se usa en griego para describir las ropas con las que se vestían a los muertos. Ese bebé que nació en Belén fue vestido y preparado para su muerte desde el día de que nació, en ropas de cadáver. Porque para eso se encarnó, para eso entró al mundo, para eso participó de carne y de sangre, para morir. Y muriendo, liberar a su pueblo de la servidumbre en la que estaba, teniéndole miedo a la muerte. Pero ya no tememos, ¿por qué? Porque Cristo murió y nuestro pecado ha sido resuelto, ha sido reconciliado con el Padre, ha sido propiciada la ira de Dios. Y ahora ya no tenemos temor de morir. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora hemos sido perdonados por Dios el Padre, por Cristo Jesús. Por amor a su descendencia, Cristo se encarnó y entregó su vida por nosotros. Por amor a nosotros se encarnó para morir en la cruz del Calvario y tratar de una vez por todas con el pecado de todo su pueblo. No como veremos más adelante que ocurría en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año por siglos para expiar los pecados de su pueblo. No, Jesús entró una sola vez para siempre. Ese es el argumento del autor en Hebreos 7. Para expiar y perdonar los pecados de todo su pueblo. ¿Por qué creen que Satanás tentó a Jesús de la manera que lo hizo en el desierto? Satanás sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que implicaría la muerte de Jesús y trató de evitarla a toda costa, tentando al Señor. Pero Jesús se encarnó para agarrar esa serpiente, la cual debió ser destruida en Edén, tomarla de la cabeza y destruirla de una vez por todas. Quitarle sus colmillos para anular su veneno sobre su pueblo. No más temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha libertado. Él ha muerto por causa de nuestro pecado en nuestro lugar, para tratar con nuestro pecado de una vez por todas. Podemos darle gloria a Dios por eso. Hermanos, esta verdad, como para estos hermanos, debía liberarlos. Debe liberarnos a nosotros para vivir para Cristo, para adorarlo más, para entregarnos a su servicio con más fervor.
Cristo trató nuestro pecado en la cruz del Calvario para siempre. ¿Cómo estaban pensando ellos en volver atrás? ¿Cómo estamos pensando nosotros quizás que el mundo sea mejor? No, Cristo es mejor. Cristo es mejor. Él es superior que cualquier cosa. A Él debemos mirar. Séptimo, Cristo vino a encarnarse para servirnos como nuestro líder y ser nuestro sumo sacerdote. Versículos 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otra de las cosas que debía maravillar a estas personas a las que les escribe el autor es la realidad de la encarnación. Es la realidad de la encarnación. Él tomó carne y sangre porque su meta no era socorrer ángeles, era socorrer a la humanidad, hombres, pecadores como nosotros. Hermanos, los ángeles también cayeron, de los cuales Satanás era uno de ellos. Y Jesús no vino a rescatarlos a ellos, vino a rescatarnos a nosotros. ¿Cómo iban a despreciar ellos a un Salvador así? De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a los ángeles. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Cristo vino para socorrer a la descendencia de Abraham. Y ese término socorrer es sumamente interesante también. Es el mismo término que se utiliza cuando se describe a Jesús extendiendo su mano para salvar a Pedro que se está hundiendo en el mar por su poca fe. Es el mismo término que se usa en Marcos 8 cuando Jesús toma de la mano al ciego en Betsaida para sanarlo. Es el mismo término que se usa en Lucas 14 para hablar sobre cuando Jesús tomó la mano del hombre hidrópico para sanarlo en el día de reposo. Es ese término, socorrer. Cristo participó de carne y sangre con el fin de extender su mano, tomarnos firmemente cuando nosotros íbamos corriendo a la destrucción por causa de nuestros pecados, para salvarnos. Eso es lo que dice el autor ahí. Él vino a socorrer, a sujetar firmemente a la descendencia de Abraham para que no se pierda nunca. Es lo que acabamos de cantar. Él extendió su mano y del lodo me sacó. Lo que el autor está afirmando es que Él se encarnó con ese propósito. Esa descendencia de Abraham no es otra que aquellos que son de la fe de Abraham. Pablo dice en Gálatas 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa es la descendencia de Abraham. Por ellos fue que Cristo se encarnó. Por los creyentes, por su pueblo. Y por eso debía hacerse semejante a nosotros. Y noten algo muy interesante, no dice que se hizo igual a nosotros. Ciertamente Jesús era un hombre como nosotros. Él era el Dios hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Pero Él era un hombre como nosotros. Él poseía carne y sangre. Él se cansaba como nosotros, comía como nosotros, dormía como nosotros. Pero en cierta manera Él era nada más semejante a nosotros, porque Él no tenía pecado.
Cordero sin mancha y sin corrupción, dice Pedro en 1 Pedro 1:19. Él era un hombre como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él no tenía pecado. Él era perfecto. Y vino a ser semejante a nosotros en nuestra humanidad para servirnos como nuestro sumo sacerdote. Ahora recuerden que el autor le está escribiendo a judíos que se habían convertido al cristianismo. Eran personas que estaban muy familiarizados con toda la doctrina del Antiguo Testamento, especialmente con todo el lenguaje sacrificial. Ellos entendían el rol del sumo sacerdote en Israel. Ese rol de intercesor, de mediador entre Dios y su pueblo. Y lo que hacía el sumo sacerdote era mediar la relación entre un Dios 3 veces santo y un pueblo pecador. Y una vez al año, como dije, por siglos, el sumo sacerdote primero expiaba sus pecados. Él sacrificaba un animal por sus pecados para que Dios perdonara sus pecados, y entraba una vez al año solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo, ese lugar que estaba cubierto por un velo. Y él entraba al lugar santísimo, sacrificaba un animal, derramaba su sangre sobre el propiciatorio para aplacar la ira de Dios por los pecados de Israel. Y Dios perdonaba así, temporalmente, por así decirlo, los pecados de Israel por un año, por medio del sacrificio de ese animal. Y el tema del sacerdocio de Cristo lo vamos a ver más adelante en la serie, cuando el autor hable sobre el sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero bástese decir que debido a que ese sacrificio animal no podía realmente tratar con el pecado de los hombres y con el pecado del pueblo de Dios, Cristo tuvo que encarnarse para hacernos a nosotros sumo sacerdote. Un sumo sacerdote, dice el autor, misericordioso para con nosotros, y un sumo sacerdote fiel para con Dios. Él no tuvo que expiar sus pecados antes de servir de mediador para nosotros, su pueblo. Él era perfecto. Él no tuvo pecado. Fue su misericordia lo que lo llevó a Él ser nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. ¿Con qué fin? Expiar nuestros pecados. Ahora, esa palabra que tenemos ahí como expiar, expiación quiere decir nada más perdonar pecados. Pero ese no es el término que usa el autor en el original. El término que usa el autor ahí, que está traducido como expiar, es propiciar. Y literalmente deberíamos leerlo así: sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para propiciar los pecados del pueblo. Propiciar quiere decir remover la ira, aplacar la ira. ¿Por qué? Porque Dios estaba airado con los hombres. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Porque todos los hombres habían violado la ley de un Dios santo. Y Dios, por lo tanto, estaba airado con todos los hombres. Y en el Antiguo Testamento, lo que Dios había prescrito para Israel, para aplacar esa ira suya por los pecados de Israel, era un animal. Pero un animal que debía ser perfecto, ¿cierto? No debía tener magulladura ni nada. Debía ser perfecto. ¿Por qué? Porque era un tipo de Cristo. Ese animal realmente no podía remover, no podía propiciar realmente los pecados de su pueblo. Solo Cristo podía hacerlo. Nadie puede propiciar la ira de un Dios santo, ni siquiera nosotros mismos. Ustedes no sé si saben, ayer fue el día de Yom Kippur entre los judíos, el día más importante de las celebraciones judías.
es el día de la expiación. Eso es lo que significa Yom Día Kippur, expiación, el día de la expiación. Y es el día en donde ellos creen que ellos hacen expiación por sus pecados una vez al año para con Dios. Y hacen diversas cosas, ayunos, no comen nada, se visten de blanco, confiesan sus pecados delante de Dios todo el día, tienen que asistir a la sinagoga 2 veces al día, escuchar la lectura del Torah por horas. ¿Por qué? Porque ellos están expiando su pecado. Pero gloria a Dios que nosotros no tenemos que hacer eso. Porque ninguno de nosotros puede expiar, puede aplacar la ira de Dios que está puesta por sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Porque Dios es infinitamente santo y lo que nuestros pecados han ofendido es la infinita santidad de Dios. Por lo tanto, lo único que le espera a un hombre como nosotros es el eterno, es el infierno eterno. No hay una eternidad que baste para pagar por nuestra maldad. Pero Cristo se encarnó, hermanos. Él se hizo hombre para morir y propiciar de una vez por todas la ira de Dios por nosotros. Solo Él podía hacerlo. Dios, hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Por eso se encarnó. Gloria a Dios por Cristo Jesús, hermanos. Ya no hay ira para nosotros. Y si no hay ira, ahora hay paz. Ahora hemos sido reconciliados con Dios en Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Y por eso ahora descansamos. Ya no trabajamos como los judíos hicieron ayer, intentando expiar sus propios pecados. No, Cristo lo hizo por mí. Él expió mis pecados. Él propició a un Dios santo por mí. Y esto demuestra su misericordia para con nosotros, su gran amor. Y estas personas a las que le escribe el autor querían rechazar a este Salvador. Y por eso la urgencia de escribirles las maravillas de este Salvador en su encarnación. Entiendan por qué fue que Dios se tuvo que hacer hombre. Si no, no habría salvación para nadie. Todos estaríamos condenados al infierno. Ustedes están sufriendo. Ustedes quieren dejar a Cristo por esto que les están robando todos los días, por las burlas que están experimentando. Cristo sí sufrió. Y sufrió no por sus pecados, porque Él no tenía pecado. Él sufrió por ustedes. No va a sufrir usted por Él. Va usted a rechazar a Jesucristo por el mundo, por querer vivir en paz con el mundo, por querer tener estas posiciones para que no se las quiten. Por eso usted va a rechazar a este Salvador. El argumento del autor es: esto es una locura. Y por último, el autor dice que Cristo se encarnó para ser nuestro líder y ser nuestro auxilio. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa palabra socorrer que leemos ahí en el versículo 18 no es el mismo término que leemos en el versículo 16. Es otro término. Y ese término que se usa en el versículo 18 implica ir al auxilio de alguien o ir a ayudar a alguien. Por lo tanto, Cristo se encarnó para servirnos como nuestro líder, para ser nuestro auxilio, o nuestro auxiliador, o nuestro ayudador. ¿Por qué como nuestro ayudador? Porque el autor afirma ahí
Y esa es nuestra experiencia, que nosotros como el pueblo de Dios somos tentados. Convenía entonces que Dios se hiciera hombre con el fin de auxiliar a su pueblo en medio de la tentación. Y de nuevo, volvamos nuestras mentes a Edén. ¿Qué debió haber hecho Adán cuando Eva estaba siendo tentada por la serpiente? ¿Socorrerla? ¿O no? Él debió haber ayudado, le debió haberla ayudado. Él sabía lo que Dios le había dicho a él. Fue a él a quien Dios le habló y le dio el mandamiento. Y la serpiente estaba viniendo a ella con su astucia a engañarla, torciendo la palabra de Dios. Y Adán no hizo nada. Adán estaba ahí porque Eva tomó y le dio el fruto. Adán estaba con ella. Adán debió haberse parado y le debió haber dicho, primero, antes de haber destruido la serpiente, debió haberle dicho a Eva, vea, no, recuerde lo que yo le dije, que Dios me dijo a mí. Recuerde la palabra de Dios. Y no lo hizo, sino que dejó que Eva fuera tentada y que cayera ella, y dejó él también ser tentado y caer en pecado contra Dios. En lugar de cuidarla, en lugar de ayudarla, la descuidó. Por eso Cristo tenía que venir a encarnarse, para servirnos a nosotros como ese verdadero líder que está ahí, pronto y que es poderoso para ayudarnos a nosotros en medio de la tentación de nuestro enemigo Satanás. Ahora, ¿cómo es que dice el autor que el Señor nos auxilia? El autor dice ahí que la manera en la que Jesús lo hace es porque Él sabe lo que nosotros experimentamos. Jesús fue tentado como nosotros. Siendo el perfecto Dios, perfecto hombre, Él fue tentado como todos y cada uno de nosotros. Es más, Él fue tentado con un poder muchísimo más grande, no puedo decir infinito porque Satanás no es Dios, Él no tiene un poder infinito, con un poder inmensamente mayor con el que Satanás nos tienta a nosotros. Satanás sabía quién era Jesús. Y él sabía lo que él debía hacer para tratar de tentar al Señor. Él sabe quiénes somos nosotros y viene con cualquier cosita, somos débiles y nos hace caer. Pero Jesús fue tentado con un poder que nosotros jamás podríamos tolerar. Y por eso vino el Señor. Empezando su ministerio, ¿dónde fue que el Espíritu Santo llevó a Jesús? Al desierto. ¿Con qué fin? Para ser tentado por Satanás. Pero escuchen esto, Satanás no fue inmediatamente que Jesús entró al desierto a tentarlo. No esperó 40 días para tentarlo. Cuando tenía hambre, frío, estaba cansado, tenía sueño, estaba solo. Ahora sí, voy a irlo a tentar. Y fue a él y lo tentó con todas las cosas que tienta a los hombres: los tesoros del mundo, el poder, el éxito y la gloria. Y Jesús lo venció. Y lo venció con la palabra de Dios. Como Adán lo hizo, recordándole a Eva la palabra de Dios para que no fuera tentada y para que pudiera sobrepasar esa tentación. Cristo sí lo hizo, pero Él lo hizo Él mismo por medio de la palabra de Dios, citándole la Biblia a Satanás, lo venció y salió victorioso. En el desierto, Adán en Edén, Cristo en el desierto, Adán lleno de comida, Cristo con hambre. Adán con Eva, Cristo solo. Y venció.
¿Para qué sufrir?, le decía Satanás. ¿Para qué ir a la cruz? ¿Para qué ir a la cruz si puede tener todo esto? El mundo se lo doy si se arrodilla tan solo delante de mí. ¿Por qué pasar hambre? ¿Por qué estar solo, Jesús? Pero Jesús venció al maligno, y lo venció, como dijimos, con la palabra de Dios. Y Jesús se encarnó para auxiliar a su pueblo cuando fuera tentado. Todos nosotros experimentamos esos ataques de Satanás. Él sabe que nuestra carne es débil. Él nos conoce. Él nos observa. Él tiene demonios que andan por todo el mundo informándole de cada uno de nosotros, los creyentes, cuáles son nuestras debilidades. ¿Para qué? Para atacarnos y para tentarnos, para hacernos caer, para que la gloria de Dios no sea testificada al mundo por medio de nosotros. Pero Cristo tuvo que encarnarse para vencer a Satanás con la palabra de Dios, para ayudarnos a nosotros en medio de nuestras tentaciones. ¿Cómo iba Dios a auxiliar a su pueblo en las tentaciones si Él no puede ser tentado? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo Dios entonces nos puede socorrer? ¿Cómo puede entender lo que nosotros experimentamos? Por eso Dios se hizo hombre, para experimentarlo todo, experimentar tentaciones con un poder inmenso, pero vencerlas y entender lo que nosotros pasamos. ¿Para qué? Para auxiliarnos. Estas personas estaban siendo tentadas para dejar a Cristo y seguir al mundo, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. Y debían entender que Cristo se había hecho hombre con el fin de auxiliarlos a ellos. Ellos debían ver a Cristo nada más. Él es poderoso, dice. Él tiene el poder para auxiliarnos. Nosotros, yo no tengo el poder para vencer las tentaciones. Es más, por eso es que caemos en las tentaciones, por nuestra falta de fe. Porque soy tentado por Satanás e intento vencer esas tentaciones por mí mismo, en mis fuerzas, sin ir a Dios en oración y clamarle a Él por auxilio. Y caigo. Por mi falta de fe, de no creer y no ver que Cristo es el que tiene el poder para auxiliarme a mí en medio de la tentación. ¿Está usted siendo tentado? ¿A quién tiene que ir? A Cristo. Él es el poderoso. En Él está el poder. No trate de luchar en sus fuerzas. Va a fallar. Clame a Jesucristo. Hagamos lo que tengamos que hacer, vendamos lo que tengamos que vender, dejemos de andar con quien tengamos que dejar de andar. Pero cuando seamos tentados, vayamos a Cristo. Él es poderoso. Él va a traer la palabra de Dios a nuestro corazón, como Él lo hizo en el desierto, para vencer a Satanás. Hermanos, nosotros debemos ver la relevancia de esta carta o de este sermón para nuestros días. Así como estos hermanos en el primer siglo estaban experimentando la presión del mundo para dejar a Cristo, asimismo nosotros estamos experimentando el ataque de Satanás para que volvamos al mundo. Satanás está seduciendo a los creyentes, entrando a las iglesias para seducirlos con las cosas del mundo. Para vivir vidas cómodas aquí en la tierra, para vivir vidas complaciendo nuestra carne.
Y día tras día Satanás está trabajando con ese fin, engañarnos a nosotros los creyentes, haciéndonos creer que el mundo es mejor que Cristo, que no vale la pena vivir así, sufrir así por Cristo. Su deseo es que nuestro amor por el mundo crezca para que el amor por Cristo se apague. Y me temo que muchos creyentes han caído en ese engaño. Y otros que profesan ser creyentes y ya se han hecho como Demas, leímos hoy, que amó al mundo. Entonces les pregunto a ustedes, hermanos, ¿han caído ustedes en esa trampa? Le pregunto a ustedes, los que son padres de jóvenes y adolescentes, ¿han caído ellos en la trampa de Satanás, sus hijos? ¿Vienen sus hijos a la iglesia solo porque usted viene y no quiere tener que discutir otra vez más? Que no quieren venir a la iglesia, entonces vienen porque usted viene, ya no quiero discutir más, entonces mejor vengo. Eso es lo que he hecho desde que tengo 3 años. Pero ¿ha visto usted en su hijo la pérdida del amor por Cristo, o ese amor que ellos decían tener por el Señor? Amor por el mundo. Padres, no podemos descuidar las almas de nuestros hijos. Ellos están a nuestro cargo. Estamos vigilando sus vidas. Estamos vigilando que su amor no sea por el mundo antes que por Cristo. Ya no leen la Biblia, ya no oran. No desean tener comunión con la iglesia. Hermanos, todo eso demuestra que no hay amor por Cristo. Y no solo nosotros mismos debemos ver si eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Así es como Satanás ataca, seduciéndonos con el mundo. ¿Para qué va a leer la Biblia? Vea televisión. ¿Para qué va a orar? ¿Para qué va a ir a la iglesia? Vaya a jugar fútbol. Debemos ver si eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Y sobre todo si somos padres, debemos ver si eso es lo que está pasando en las vidas de nuestros hijos. No debemos engañarnos porque profesamos fe. Eso quiere decir que somos cristianos o que nuestros hijos son cristianos. El cristianismo es una vida. El cristianismo es alguien que ha sido impactado por la gracia transformadora de Dios. Y es una nueva criatura. Y su amor es para Cristo nada más. Y si usted ama al mundo, si usted no ama a Cristo, sepa que usted está bajo la ira de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Hijos de ira como todos los demás, dice Efesios 2:3. Pero sepa que Cristo es misericordioso y que Él está ahí con los brazos abiertos para abrazar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Si el Espíritu Santo ha tocado su corazón, le ha mostrado su maldad, su pecado contra un Dios santo, si le ha mostrado su condición merecedora del castigo eterno, y usted hoy ha visto a Cristo manifestado por el Espíritu Santo, su grandeza, vaya a Él, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Él no le va a echar fuera. Y en vez de muerte eterna, va a tener vida eterna con Él. No se crea el engaño del mundo. No se crea el engaño de Satanás. Cristo es mejor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos muestras, Señor, la grandeza del Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros, un pueblo rebelde,
un pueblo pecador, para reconciliarnos contigo, para aplacar esa ira que estaba puesta sobre nosotros por causa de nuestra maldad. Señor, gracias por la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo haciéndose hombre, por vencer a Satanás, por morir en la cruz, por ser nuestro sumo sacerdote y por ser nuestro auxiliador. Oh Padre, que cada día podamos ir a Él, creyendo que Él es poderoso para auxiliarnos en nuestra debilidad, cuando estamos luchando, Señor, contra la tentación, que vayamos a Él, Señor, y que confiemos en su poder para librarnos de esas tentaciones que experimentamos. Pero sobre todas las cosas te pido, Señor, que hoy nos muestres al Señor Jesucristo, para que todos vayamos aún más cerca de Él, corramos con más fuerzas hacia Él y que lo amemos más. Y Señor, aquellos que no le conocen, que hoy, Señor, tú les abras los ojos y les muestres sus maravillas, y que entiendan que solo en Él encontrarán perdón de pecados, que solo en Él hallarán la reconciliación con un Dios al cual han ofendido. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.